Hola, bendiciones. Le damos gracias al Señor que nos permite conectarnos con el Espíritu Santo y con cada uno de ustedes. Fiel es el que nos ha llamado, fiel es el que nos sostiene. Y estamos hoy iniciando capítulo 13, y dándole gracias al Señor por su presencia, por su gracia y por su misericordia, pidiéndole al Espíritu Santo que sea partícipe con nosotros en este tiempo de enseñanza, guiándonos, hablándonos y fortaleciéndonos. Así es como nos unimos en este tiempo de enseñanza. Como es de costumbre, la palabra que se le pide al Señor que sea oportuna para el momento, el Señor nos la está trayendo en Juan 16, verso 33, en la cual nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Damos gracias al Señor por esta palabra tan bonita en la cual Él nos está hablando hoy y diciendo: tengan paz en mí. ¿Y cuál es el contexto que tenemos de este pasaje bíblico? Bueno, les cuento que este versículo forma parte del discurso final de Jesús, que le está dando a sus discípulos previo al tiempo que viene de arresto y de crucifixión. Y en este discurso o en este comentario que el Señor les está diciendo, les está tratando de preparar para lo que viene, y también les está dando las herramientas y las fuerzas para lidiar con lo que se va a presentar. El caso de los discípulos básicamente era el tiempo que venía de persecución después de su partida. Y con esto lo que nos estamos dando cuenta es que el Señor, en medio del saber lo que venía para sus discípulos, y en este caso para nosotros, el Señor nos promete que podemos tener paz incluso en medio de las adversidades. La promesa del Señor no es para decirnos que no vamos a tener aflicción en la vida como seguidores de Jesucristo, sino que a pesar de la aflicción, a pesar de los retos, podemos encontrar paz en Él. Y esta paz que el Señor ofrece es diferente, amados, a la paz que da el mundo. ¿Por qué? Porque la paz que da el mundo depende o puede depender de las circunstancias, puede depender de las relaciones, puede depender de las posesiones, incluyendo las materiales. La paz de Dios, esta que Él nos está brindando, es una paz que trasciende las circunstancias, es una paz que viene de la relación que nosotros tengamos con Él. Y por eso, al leer Juan 16:33, Jesús está reconociendo y diciéndonos o advirtiéndonos: bueno, hijos, en este mundo habrá aflicción, y cada uno de nosotros podemos decir, bueno, no estamos muy lejos de saberlo, de entenderlo, por toda esta trayectoria de situaciones que han estado pasando, estas situaciones climáticas, estas situaciones ambientales, relacionales, en las cuales hay mucho conflicto, hay inseguridad, incertidumbre. Y entonces decimos, claro que sí, estamos claros que el Señor nos dice que vamos a experimentar o que hay en el mundo dolor, que hay pérdida, que hay sufrimiento emocional y físico, que hay inquietud. Y bueno, como hemos venido diciéndolo, muchos pueden ser esas puertas, esas afluencias por donde vienen estas situaciones de dolor, de pérdida, de sufrimiento, de estrés. Y hemos de entender, amados, que el Señor desde antes y todavía en este momento, cuando está hablando aquí, lo que escribe Juan, eh, no promete una vida para los creyentes, una vida cómoda, ¿verdad? Porque hay gente que habla y dice, venga Jesucristo y todos sus problemas van a ser resueltos y se va a ser rico y millonario y famoso, y se hacen promesas de cosas que no corresponden, porque Jesús lo que está diciendo es: no les prometo una vida cómoda, sin problemas, sino que van a tener aflicción, y más cuando sean seguidores de Jesús, más cuando seamos los discípulos del Señor. Pero el Señor está diciendo: los estoy preparando, les estoy diciendo,
Puede que haya aflicción, pero tengan la seguridad de que yo voy a estar con ustedes en medio de toda situación y que yo, que soy la paz, voy a venir hacia ustedes. Y de ahí que leemos en el versículo que él comienza que diciéndonos, en el mundo tendréis aflicción, pero al igual que el, la laminita que acabamos de poner aquí, que dice, confía, yo he vencido al mundo. Y es lo que Jesús nos está diciendo, que ante las fuerzas del mal, ante las fuerzas del mundo, el Señor afirma que Él tiene la victoria y la victoria de Jesús sobre el mundo, Él la consigue mediante, no con violencia física, no destruyendo, sino al haber sometido, eh, al haberse sometido a este proceso de muerte, de crucifixión, él vence al pecado, vence al mundo y así es como abre un camino para usted y para mí, para todos los seguidores de Jesucristo, para que en Él obtengamos también esa victoria sobre la aflicción, sobre el pecado y sobre toda situación que se nos presente en medio de nuestra vida. Este versículo nos ofrece una perspectiva muy diferente a la aflicción que nos habla este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que podemos encontrar paz en Él, incluso en medio de las dificultades. Y no necesitamos depender de las circunstancias para encontrar la paz y la seguridad que buscamos. ¿Por qué? Porque si pensamos en Jesucristo y recordamos que hemos sido lavados por su sangre, que hemos sido sellados con su espíritu, entonces nosotros también con él somos más que vencedores y podemos sentirnos más seguros en el momento en que tengamos que enfrentar los obstáculos que nos presenta la cotidianidad, que nos presenta la vida diaria. Podemos confiar en que si seguimos a Jesús, podemos encontrar la fuerza y el apoyo que necesitamos para enfrentar cada situación que se nos pone delante de nosotros en medio de esta vida. Quiero resaltar esta promesa entonces de la paz que Dios nos da, esa paz que no significa que no van a haber luchas, sino que en medio de ellas, en medio de la aflicción, el Señor seguirá mostrando su ayuda a nosotros y podemos tener entonces esa seguridad de que Él va a estar presente y que en cada desafío que tengamos que enfrentar, Él va a estar con nosotros. ¿Usted puede creerlo? Hemos de temar a Dios, a Jesús como nuestro refugio en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Y puede que usted diga, es muy fácil decirlo, mas sin embargo, cuando lo probamos, cuando lo vivimos, cuando tenemos la experiencia, nos damos cuenta que solo en Jesús podemos encontrar esa paz, porque si la buscamos en lugares equivocados, porque si la buscamos en posesiones, en económicas, si en logros o con otras personas o en otros objetos o, o productos, eso va a ser pasajero, eso no es real, eso va a ser como un espejismo. La paz que realmente podemos encontrar es la que tenemos en Jesús. Y entonces no nos ocultamos de nuestras responsabilidades y de afrontar o confrontar los desafíos, sino que al contrario, al estar tomados de la mano del Señor, podemos estar presentes en este mundo, haciéndole frente a las situaciones, siendo luz y esperanza para todos aquellos que también se encuentran en tinieblas. Yo le pregunto, ¿usted cree que realmente puede encontrar paz en medio de la aflicción? Yo le respondo, sí, sí podemos. ¿Cómo podemos encontrarla? En Jesús, cuando estamos reposando en Él y hemos aprendido que reposar en Jesús es adorarlo, es alabarlo, es contemplar sus calidades, porque entonces nuestro espíritu es fortalecido por el Espíritu de Dios cuando recordamos todo lo que Dios trae para nosotros. Y si nosotros nos retiramos de buscar paz en otros u otras cosas, y nos enfocamos en encontrar paz en Jesús, entonces realmente tendremos la seguridad de esa fidelidad de Dios en tiempos de dificultad. Volvemos a leer el versículo para recordarlo.
Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con esto entonces hemos de llegar a la conclusión que si tenemos pendiente este pasaje bíblico, este recordatorio realmente nos va a fortalecer, nos va a traer paz y en lugar de estar nosotros depositando nuestra esperanza, nuestra confianza en cosas materiales, relacionales o circunstanciales, nosotros vamos a tomar la paz que ofrece Dios, la paz que ofrece Jesús. Y esa paz excede, o sea, va más allá de toda cosa que se pueda presentar y va más allá de cualquier fuerza o apoyo que nosotros se nos puedan brindar. Ante cualquier dificultad, ante cualquier situación, Él estará presente. Dios es nuestro consuelo en cosas temporales, pero también en cosas que van más allá. No hemos de olvidar la promesa de Jesús de estar a nuestro lado. Y más bien esta palabra que el Señor ha traído nos invita a hacer una pausa para confiar en Él en medio de la tormenta. Saber que en sus manos nuestras cargas se hacen livianas y que en sus manos podemos hallar esa seguridad, esa paz profunda que solo Él puede proporcionar y que sobrepasa todo entendimiento. Oramos. Es todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tu luz y que tu paz sea la que nos mantenga en pie para seguir adelante a pesar de las situaciones que se presenten y de provocar el enemigo en nosotros y nuestras emociones el deseo de entrar en depresión y en ansiedad. Señor, no queremos preguntar ¿para qué? O por qué, sino vamos a confiar que en medio de todo tú estás presente. Y aunque hayan tiempos de lágrimas, tiempo de dolor físico, mental o hasta espiritual, tú nos estás ayudando a salir adelante y nosotros por eso te amamos, porque aunque no podamos explicar muchas cosas, sí estamos claros que estamos dependiendo total y absolutamente de ti. A ti sea la honra, la gloria y el imperio. Y gracias porque tú nos ayudas a callar nuestras voces, a callar nuestra mente, a callar toda voz o toda cosa, todo dardo del enemigo que es lanzado a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestras emociones para realmente pensar y meditar en toda esta esperanza que tú traes para cada uno de nosotros. Por favor, síguenos dando de tu amor, síguenos dando de tu esperanza, de tu fuerza, de tu luz, de tu guía, para poder llevar el mensaje tuyo, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que están necesitados, que requieren oír que tú eres paz en medio de la tormenta y que tú eres nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra guía. Así lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y retomamos entonces que hemos entrado al capítulo 13 de la enseñanza y lleva por título el valor de la profecía. Dentro de esta enseñanza está el objetivo de enfatizar el valor que la profecía le da a la congregación local y a los cristianos que testifican de forma individual. Una palabra clave que tenemos aquí es valor. Y valor significa valía, importancia, atractivo. Y dándole mayor énfasis a esta palabra valor, podemos hablar también de valía, la cual podemos decir que la encontramos evidenciada o reflejada cuando estamos hablando de mérito, cuando estamos hablando de significancia, de atracción, de importancia, de cosas que trascienden. Entonces, este capítulo que vamos a entrar o que estamos entrando el día de hoy explora alguna de las cualidades manifiestas en el significado de valor con respecto a la profecía, porque el espíritu de la profecía es el testimonio del ministerio de Jesús en nuestra vida. Es el espíritu de profecía que da testimonio de que Jesús es Señor
Por lo tanto, toda palabra profética, ya sea en un nivel primario en el cual encontramos haciendo repaso de lo ya aprendido, exhortación, edificación y consuelo o comodidad, va a un nivel más avanzado en el cual está hablando que esa función del profeta es dar testimonio de que Jesús es el Señor. Qué poderoso poder inquirir y decir que cuando abrimos la boca, lo que vamos a hacer es dar testimonio y profetizar quién es nuestro Dios, hablar de sus calidades, hablar de cómo Él se revela a nosotros. Qué bendición poder estar en este tiempo de enseñanza. ¿Puede usted sentir la presencia del Señor? Yo me postro en mi espíritu y le digo, Señor, seas exaltado, porque a ti te ha placido estarnos enseñando, estarnos revelando, estarnos redarguyendo, estarnos exhortando, estarnos también animando, consolando, pero junto con eso diciendo, miren que los he puesto en la tierra con una finalidad. Miren que ustedes son mi voz en la tierra, son mis enviados. Y como me conocen, ustedes pueden hablar de mí a otros para que sean ellos también invitados a venir a tener relación conmigo y sean fortalecidos todos y se acreciente la fe y la cercanía a Dios. Y así hemos comenzado con Juan 16:33, en el cual en un tú a tú, no ante el Padre Celestial, porque sabemos que hay que reconocer esa soberanía de Dios, esa santidad que Él es solo, pero sí ese tú a tú con Jesús, que es nuestro hermano mayor y que Él viene y se revela, y al conocerlo a Él, pues también estamos conociendo a nuestro Padre Celestial. Y en este momento siento honrar también al Espíritu Santo, quien está teniendo una participación importante, porque es el que nos está hablando de ese Espíritu de Jesús y nos está direccionando y nos está diciendo todas estas cosas. Y dentro de la perspectiva bíblica, la naturaleza de la profecía como el don que dice algo de parte de Dios y predice es evidente cuando se practica y, y pone esta práctica en funcionalidad. Las habilidades divinas de descubrir los misterios ocultos. Y vemos que en la palabra escrita, que es parte de la palabra profética, viene a hablarnos a través de la predicación y de la enseñanza profética. Quiere decir que va a un nivel aún mayor. ¿Por qué? Porque las personas a veces han encasillado la parte profética nada más a un área de momento de oración. Hay otros que solo lo han encerrado en que se les diga una palabra profética que surge en el momento, que es espontánea. Pero qué bueno cuando nosotros podemos entender desde la perspectiva bíblica que la palabra profética viene a ser un rema en nuestro espíritu. ¿Y por qué hablamos de rema? Estamos hablando de la palabra que está siendo revelada a nosotros. Y entonces se complementa la palabra escrita de Dios, o sea, el logos, a la palabra revelada, rema. Y es cuando leemos la palabra y realmente entra esa palabra a nuestro espíritu y cobra vida. Y más de una vez son abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos y estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo está hablando. Y tal vez usted dice, mire, yo esta porción de la Biblia la he leído una, dos y tres veces y nunca la hallo igual, aunque está escrita, ella toma vida y definitivamente depende al contexto, a la situación que estoy viviendo, a lo que se está presentando, estoy encontrando ese significado de lo que Dios Padre me está hablando acorde a la temporada. Y es así como hablamos de rema, porque es una revelación en el Espíritu y viene solo por medio del Espíritu Santo. Esta palabra logos, esta palabra escrita, mantiene entonces esa vivencia ante los misterios que tiene el reino espiritual, el reino de los cielos. Con respecto a esto, el apóstol Pablo nos enseña y dice
Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Hay muchos misterios proféticos visibles en esta época y hay personas que tienen ese llamado de Dios, esa sabiduría dada por Dios para extraer ese conocimiento que se necesita acorde al tiempo que se está viviendo. Y junto con esto, al traer esa interpretación de lo que hay en el corazón de Dios, y esto se saca a través de qué? De la palabra escrita. Es impresionante ver cómo el Señor trae esa profecía, esa autoridad, esa validez a cada uno de nosotros al entender lo que el Señor está diciendo y con esto la palabra nos está infundiendo un nuevo aliento. Y podemos reconocer entonces que el Señor es digno de confianza, que el Señor da la sabiduría aún al sencillo. Y lo leemos en el Salmo 19:7, donde dice: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Esta ley del Señor es perfecta, nos infunde aliento. Él es digno de confianza. Y gloria a Dios, porque entonces nos damos cuenta de este poder de la palabra logos, o sea, lo que está contenido en este libro llamado la Biblia, que sabemos que es un compendio de información escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo y acomodada de acuerdo a lo que el Espíritu Santo indicó. Y esta palabra entonces nos es revelada y viene por eso a ser una palabra rema que impacta primero nuestro espíritu, impacta nuestras emociones, impacta nuestra área física. La profecía siempre ha de hablar acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Y aquí estamos hablando entonces en un nivel más alto, más avanzado, pues ya hemos dejado en claro que un nivel básico es que exhorte, es que redarguya, es que consuela, pero ya en un nivel superior, en un nivel profundo, y alguien me decía, ¿cómo es posible? O sea, me llama la atención estas enseñanzas, cómo vamos hilando tan fino, cómo vamos profundizando, profundizando, profundizando. Y es el Espíritu Santo que nos está diciendo, están siendo capacitados, por eso están recibiendo la palabra, porque la pueden asimilar, porque la pueden saborear, porque la pueden sentir. Y gloria a Dios, porque entonces Él es el que va despuntando esa información, esa palabra, esa administración para cada uno de nosotros. Dentro de esta palabra profética podemos encontrar que habrá siempre una palabra de amonestación, mas sin embargo siempre ha de estar caracterizada por el amor. ¿Y el amor de quién? Por el amor de Dios. Es necesario entonces que la palabra profética esté fundamentada en la palabra del Señor. Por eso hemos dicho que sea una palabra espontánea, que sea una palabra de revelación, que haya un sueño, que haya una visión, que alguien te mande una cita bíblica, que alguien te mande una palabra de aliento, de consuelo. Siempre, siempre, siempre ha de estar basada en la palabra escrita de Dios. O sea, toda palabra profética que se da ha de ser confirmada. Y dentro de esto hemos de revisar lo que dice Primera de Corintios 14:29, que dice, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Y lo hemos visto, no hemos de tener temor de que lo que nosotros, el Espíritu Santo nos haya dicho, lo podamos poner en una mesa de diálogo en medio de la compañía de profetas para poderla pesar, porque ¿cómo se va a pesar? No antojadizamente, me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, es que yo pienso. No, está amparada en la palabra,
está realmente hallamos asidero en la palabra. Y cuando inquirimos en el Señor y cuando oramos, nos damos cuenta que si todos estamos conectados con el Espíritu Santo, puede que todos demos una diferente punto de vista, mas sin embargo, no va a decir, no, esto no es de Dios, sino que puede haber esa flexibilidad de pensamiento, de decir, de este mismo punto, de esta palabra que se está exponiendo aquí, podemos extraer diferentes perspectivas de lo que el Señor está hablando, pero cualquiera siempre estará o toda aquella que es válida estará respaldada en la palabra escrita de Dios, que es la palabra profética más fidedigna o única fidedigna que siempre tendremos. Y no vamos a subestimar que si la persona tiene preparación, si tiene títulos, si tiene estudios, si tiene experiencia, vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo emplea a quien Él quiere, a quien necesite. Y esta palabra estará respaldada por la palabra escrita de Dios. Por eso la importancia de comunicarla, de pesarla, de socializarla para que pueda ser analizada, enriquecida y como ya hemos visto también, eh, pensada la forma en que va a ser la disertación o va a ser entregada al resto del pueblo. Y dentro de esto que estamos hablando del valor de la profecía, nos vamos a dar cuenta la participación de esta palabra que viene ahora que tenemos enfrente, restauración. ¿Por qué? Porque la palabra exhortará y hablará del carácter de Jesucristo. Claro que sí, pero junto con eso, junto con tener clara la perspectiva bíblica, también nos hablará de restaurar. El Señor siempre lleva en su línea, en su eje de discurso, el amor. No hay otra intención sino de despertar, de traer esperanza, de que las personas crean que, como dice la palabra, mientras hay vida, hay esperanza. Y la profecía, en su habilidad sobrenatural de predecir lo que hay en la mente o en el corazón de Cristo, posee también la misma cualidad innata para llevar restauración a los oyentes. En este aspecto, amados, el don de profecía despierta esperanza cuando ésta se ha demorado. Y vamos a estar leyendo en Proverbios 13. Vamos a buscar Proverbios. Proverbios 13, verso 12. La palabra dice, la esperanza que se demora aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. En ocasiones nosotros entregamos una palabra profética, vamos a decirla así como inicial, en la cual el Señor habla a una persona y le dice acerca de su fidelidad en medio de la situación que la persona esté pasando. Y gracias a esa palabra, la persona agarra esperanza y se hace acompañar de la promesa de Dios. Mas, sin embargo, igual a como hemos visto en otras historias bíblicas, como hemos hecho revisión, esta palabra puede que tome tiempo en lo que son promesas de Dios para que se puedan cumplir. Y cuando eso ocurre, entonces es importante que venga una palabra de confirmación o otra palabra que dé mantenimiento. ¿De qué manera? Igualmente dada por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir despiertos a la esperanza de que aquello que el Señor prometió, aunque pase el tiempo, que pasen los meses, los años, Él la va a cumplir. Por eso hemos de rescatar que dentro de la palabra, del valor de la palabra profética, es traer esa restauración, o sea, despertar esperanza entre las personas. ¿Por qué? Porque como lo dice Proverbios, la esperanza que se demora es tormento del corazón.
pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si nos mantenemos con los ojos puestos en el Señor, si nos mantenemos creyendo en que Él cumplirá su propósito, no nos vamos a sentir desanimados y decir, no es que eso quién sabe cuándo se va a cumplir, no es que ya no se cumplió. Que ciertamente esto que escribe Salomón en el proverbio, pues en lo natural, en la parte natural, emocional, es lo que ocurre, que la esperanza que se demora estormenta el corazón, se atormentó. Nosotros no podemos dar chance a que el enemigo esté infiltrando pensamientos de desánimo, pensamientos de ya no se logró, no se cumplió, sino que nosotros hemos de mantener viva esa palabra, ese deseo, esa esperanza. Señor, tú lo dijiste, tú lo cumplirás en mi tiempo. No, será en tu tiempo, mas sin embargo me mantengo adorando, me mantengo alabándote, me mantengo creyendo en que tú sabrás cuál es el momento oportuno. El otro día escuchaba una enseñanza donde la hermana decía, muchas veces esa palabra profética no se cumple y decimos, es que el profeta era un mentiroso, es que se lo inventó, es que Dios seguro no fue el que habló o Dios ya no quiere y se olvidó de mí. Qué importante entender que en esas latencias hemos de hacer una revisión. Estamos cumpliendo con los requisitos, estamos en ese proceso de formación, nos estamos dando cuenta de, aunque sea el mínimo avance que estamos logrando, es que a veces somos injustos, injustos con Dios e injustos con nosotros mismos, porque sí estamos dando la milla extra, sí nos estamos manteniendo, sí estamos haciendo lo correcto. Entonces no podemos decir, Dios no cumplió, no pasó nada, porque ciertamente si hay cambio, si hay madurez, si hay constancia, si hay persistencia, entonces Dios sí está cumpliendo el propósito. Y al ver nuestra transición, al ver que hemos cambiado, así como Sara que cambia su nombre y hasta que es cambiado es que luego puede quedar embarazada y tener su hijo, así como pasa con Jacob cuando pasa a ser Israel, es cambiado su nombre. Así el Espíritu Santo me dice, tiene que haber a veces un cambio, pero en medio de los procesos, en medio de ese desierto invitado por Dios, viene una transformación que es progresiva y se cumple la palabra que dice que va como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Entonces no podemos quedarnos nada más con como no he visto el resultado final, no ocurrió nada, no pasó nada. En el interín, en la latencia, entre comillas, que Dios está teniendo para dar esa resolución, nosotros tenemos que tener esperanza, porque de lo contrario, si esa se desmorona, es un tormento, nos sentimos angustiados, nos sentimos fatigados, nos sentimos cargados, no hay avance, no hay conquista. Y puede que más de uno deje todo botado y diga, esto no sirvió de nada, no me sirvió de nada, no logré nada, no conquisté nada, ya no quiero nada. ¿Cuántos se han ido al mundo? ¿Cuántos han dicho que Dios no voy a ir más de acuerdo al precio que me estás pidiendo pagar? No voy a hacer lo que tú digas porque tú no cumpliste, porque no vi eso. Y entonces tenemos que hacer una revisión de esa postura que tenemos ante Dios. ¿Somos unos interesados? O sea, solo si Él me da, entonces yo lo voy a seguir. Solo si Él me da, yo me voy a mantener. ¿Dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda nuestra esperanza? Hay muchas personas que han orado por años. Hemos orado por años en función de decir creo, yo creo. Ni siquiera cantamos creeré. No, decimos creo, creo, creo. Pero ese creo no solo es una confesión, sino que tiene que ir acompañado de una evidente testimonio, una evidencia de testimonio, de relación con Dios y de permanecer. Y ahí es cuando permanecemos
que esta palabra profética, ya sea logos, o sea, de la Biblia escrita, de la profecía escrita, viene a ser rema en nuestro espíritu. Y por eso a veces encontramos personas que decimos, uy, qué fanático, wow, qué radical, cómo se mantiene creyendo, creyendo, creyendo. Bueno, tenemos el ejemplo del padre de la fe, que dice la Biblia, creyó en esperanza contra toda esperanza. Nuestro punto de anclaje al Señor, de obediencia, de sumisión y de fe, puede estar invitado en aquello que nos reta Job cuando él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando yo medito en esa palabra, yo digo, ¿qué nivel? Porque realmente eh, Job es un ejemplo al decir esa expresión. Y si usted quiere saber dónde está, bueno, le cuento, está en Job 13:15, que dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Qué bonito cuando nosotros podemos estarle recordando al Señor sus promesas y decirle, tú me lo prometiste. Y como lo hemos leído, Jacob luchó con el ángel y le pidió la bendición. Dámela, 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 dame hoy tu bendición. Decir, Señor, tú me lo prometiste. Y eso lo estaremos estudiando el próximo año sobre estar arrodillados sobre las promesas. ¿Cómo podemos ser secretarios de Dios al estarle recordando lo que Él prometió? Y entonces Él moverá su mano en favor de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Y aquí entramos entonces al punto de, dentro del valor de la profecía, tener oración estratégica. Y para eso vamos a hacer referencia a Efesios 3:10 que nos dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Qué bueno esta referencia que nos está diciendo a cada uno de nosotros que dentro de esta sabiduría de Dios, Él nos llama a estar en adoración. ¿Y para qué? Para poder estar conectados al corazón de Dios y entender que su poder y su autoridad, sus manifestaciones, se van a hacer presentes por medio de qué? De lo que venimos hablando, de la oración profética, de la oración estratégica, de la oración de intercesión. Si tomamos en cuenta que nuestro referente va a ser la palabra escrita, la palabra profética escrita, el logos, a través de esta visión profética, las iniciativas de oración y de intercesión a nivel estratégico van a alcanzar mayores y mejores resultados. La perspectiva divina eh, obtenida o contenida en temas que quizás en algún momento estaban ocultos, pero que el Señor los ha sacado a la luz, permite que nosotros dentro de nuestra labor como intercesores podamos orar de manera eficaz. Y es por eso cuando nosotros tomamos la palabra escrita, el logos, la Biblia, y comenzamos a orar en función de ella, por eso es que basamos nuestras peticiones, nuestras rogativas con base en la palabra, diciéndole, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice, y direccionados de acuerdo al oeste que el Padre nos ha manifestado dentro de nuestro rango o nuestras áreas de influencia, oraremos en función de ese mapeo espiritual en el cual esas oraciones intencionales, esas oraciones constantes, esas oraciones intensas, venzan las fortalezas demoníacas en ciudades completas,
en los lugares donde hemos sido destacados a trabajar, a hacer, a, a predicar a Cristo. Qué importante entonces que nosotros entendamos que cuando hemos dicho que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, es entender que nosotros venimos en una oración estratégica, en una intercesión estratégica, en un nivel superior, en un nivel en el cual estamos enfocados con el Padre Celestial, declarándole la palabra, recordando sus promesas y que acorde a eso, el Espíritu Santo abrirá las puertas que tenga que abrir. ¿Para qué? Para la toma de territorios, para la conquista en forma natural o física de eso que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y me gustaría que en este momento usted haga una reflexión de las áreas de influencia que usted tiene. Usted ha entrado en oración, usted ha estado con esa estrategia de intercesión acorde a la palabra, tomando en consideración la palabra profética en la cual el Señor le ha direccionado, lo ha guiado, le ha dicho qué es lo que usted tiene que hacer. Y si usted me dice, es que Dios no me ha hablado nada, yo le pregunto, ¿usted ha guardado silencio previo tiempo de oración y le ha dicho, Señor, háblame? Es que en estos días yo hablaba con alguien y le decía, podemos estar clamando al Señor, háblanos, háblanos, pero el Espíritu Santo ha estado hablando. Pero ¿qué hacemos con lo que el Espíritu habla? Si es por parte de un profeta, de parte de una persona, entonces la cuestionamos, aunque sea una persona de fe, aunque sea una persona de testimonio, hay testarudez en nosotros y simplemente lo dejamos pasar porque ni siquiera tuvimos la dedicación de atender a lo que se expresó en determinado momento, simplemente lo dejamos pasar o porque nuestra sapiencia, en nuestra sabiduría, estamos diciendo, no quiero oír lo que me va a decir esta persona, no me interesa, no es de mi referencia. Y tal vez si es una persona que tiene testimonio. Y si la persona no tiene testimonio, pero y le corresponde hablar y está declarando una verdad, que usted la busca en la palabra y la pesa y ciertamente es. La palabra habla que si nosotros no abrimos la boca cuando tengamos que hacerlo, las piedras van a hablar. Y miren que a Balaán le habló la mula, porque ella sí había visto el ángel del Señor con la espada. Entonces, ¿a dónde va a parar usted y a dónde voy a parar yo? De ser humildes a escuchar esa palabra que el Señor está direccionando. ¿Está el Señor hablando? Sí. Y sin embargo oramos, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y seguro el Señor se agarra la cabeza así, se pasa la mano por la frente derecha, izquierda, diciendo, ¿cómo se lo explico que le estoy hablando, pero no me quiere oír? Si no me oye, ¿cómo se lo explico? No podemos pasar por la vida desapercibidos en los detalles, porque hay una canción que dice, y que el otro día la compartía una hermana, certeza, hablando de Dios. Dice la canción, te he visto, Señor, en la quietud de mis tardes calladas, de la voz que se oculta silenciosa, de las flores que han abierto su cáliz, del viento que pasó susurrante. Te he visto, Señor, en las cosas de todas las cosas. Yo creía oír tu palabra. O sea, el Señor está hablándonos. Y cuando hablamos del tema de entendidos en los tiempos, hemos de tomar muy en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo, las cosas que se están dando. Dios nos está hablando. Ya sea que nos diga, mire, a pesar de lo que está ocurriendo, estoy con ustedes y los estoy fortaleciendo. Mire cómo los he librado del mal. Sé sensible, intercede por otros, ayuda, colabora en trabajo, en tiempo, con dinero. Pero no, dejamos pasar, dejamos pasar. Qué importante entonces es entender
que en medio de esa oración intercesora, en esa oración estratégica, es producto de que Dios ya me habló, me ha estado hablando. Y en función de eso es que yo me paro en sus promesas y oro y le hablo y le recuerdo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Pero si no callamos, pero si no ponemos atención, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Particularmente al ser entendidos de los tiempos y al estar hablando de toma de territorios, es que nosotros tenemos que orar y decir, Señor, esto que nos has hablado, ¿cómo oramos? Direcciónanos. ¿Cuál es la forma en que tú quieres que nosotros oremos, que hablemos, que nos movamos y que sea estratégico, definitivamente movido por ti? Tal vez el Señor le dice a uno, vaya a tal monte, párese en tal lugar, únjalo, declare esta palabra para que haya libertad, para que se cumplan las cosas. Y estamos entendidos y sabemos y somos obedientes y lo hacemos. Ciertamente el Espíritu Santo nos guía para clamar, para pronunciar a este Dios todopoderoso y que las cosas se den tal cual se tienen que dar, de acuerdo a las reglas de Dios, de acuerdo al mover de su Espíritu Santo, de acuerdo a la sensibilidad que Él está trayendo para cada uno de nosotros y para cumplir su perfecta voluntad. No podemos actuar nada más porque queramos. No podemos actuar simplemente porque me pareció, porque me gustó, porque me sentí a gusto. No, tenemos que hacerlo acorde al Espíritu Santo, acorde a su directriz. Tenemos que escuchar al Señor. Definitivamente tenemos que escuchar al Señor. Y tenemos como referente entonces que el rol de la profecía viene a ser un rol que nos ayuda en la guerra espiritual. Y no podemos desestimar en especial ese lugar que el Señor nos ha entregado. No podemos subestimarlo, no podemos decir hasta aquí, no voy a hacerlo más o no lo voy a hacer. No, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para cumplir con su voluntad, con ese mandato en el cual Él nos está direccionando. Y nos devolvemos, ay, mira, pasé la presentación, perdón, y nos devolvemos a esto de la oración estratégica en el punto de decir que el Señor nos ha puesto como cabeza y no por cola, y que dentro del valor de la profecía está declarada la palabra del Señor para derrotar, hacer caer, destronar el dominio del enemigo. Y no debemos de subestimarnos porque vamos a ir otra vez al Salmo 19, que ya hicimos lectura, al Salmo 19, en el versículo 7 que dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Si usted y yo nos creemos gente muy sencilla, gente muy simple, gente que no puede salir adelante, hemos de dejar eso a un lado y extendernos hacia Jesucristo, hacia su poderoso llamamiento, hacia lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Es importante entonces retomar el ser sensible a la voz de Dios. Por eso hemos hablado del objetivo de este capítulo, que es dar el valor que la profecía tiene a la congregación local y a los cristianos que testifican en forma individual. Desde la perspectiva bíblica, como veníamos diciendo, tomamos en consideración la palabra de Dios, ese rema, eso que impacta nuestro espíritu y es el que nos direcciona, el que nos dirige, el que nos lleva hacia adelante. Y junto con eso,
entender que el Señor quiere que nosotros abramos la boca y también estemos trayendo palabra de restauración y que nosotros también nos estemos animando unos a otros y nos estemos dando esperanza, porque ciertamente se cumplirá todo lo que el Señor ha dicho, se cumplirán sus promesas y cada uno de nosotros saldremos adelante si meditamos en el Señor. Por eso la importancia de estar juntos en armonía, porque hay gente que dice, no necesito congregarme, no necesito reunirme, porque yo puedo buscar de Dios y Él me habla y Él me llena y Él me instruye. Sí, pero cuando estamos en comunidad, cuando estamos a nivel congregacional, nos damos cuenta que hay más de uno que está igual que nosotros, llevando luchas, teniendo batallas y también siendo direccionados por el Señor para que cumplamos con una labor. Y entonces se va la autocomiseración, se va el estar pensando, pobre de mí, pobrecito yo, o el creer esos dardos del enemigo, solo a mí me está pasando, solo yo estoy viviendo esto, solo a mí me está ocurriendo algo. Qué importante que cada uno de nosotros entendamos que por medio de una oración estratégica es como vamos a cumplir con el llamado, es como vamos a ser fortalecidos, es como vamos a saber qué orar, cómo orar. De ahí que se recomienda que haya un cuaderno, que haya apuntes, que nosotros vayamos tomando nota, que nosotros vayamos escribiendo y diciendo, hasta aquí el Señor me ha hablado, hasta aquí lo he logrado. Este es el área en que tengo todavía que reforzar. El Señor ya ha cumplido estas promesas. El Señor ha respondido, pero ahora el Señor nos está direccionando a tal punto. Pero ahora el Señor nos está diciendo, sigan por este lado. Ya se cumplió esta labor. Se cierra este ciclo. Se abre un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar por orar, no. Orar es hablar con Dios y dentro de la oración con Dios está escucharlo a Él, escuchar lo que Él trae para nosotros, cómo Él nos va actualizando en las noticias, cómo Él va profundizando y aclarándonos esas cosas que estaban entreveradas, estaban como grisáceas, estaban como ocultas y cómo nos vamos dando cuenta hacia dónde Él está dirigiendo esta empresa, esta labor y como él dice, bueno, aquí se cumplió, ahora trasládate a esto, profundiza en lo otro y él siempre persiste. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza, porque la verdad es que quiero dejar para la próxima semana hablar sobre Daniel, su implicación que hubo cuando él estuvo en el ayer y en el hoy, porque sé que el Señor nos va a hablar y falta muy poco tiempo para cumplir con el espacio que tenemos de enseñanza y no quiero dejarlo inconcluso. Así que, ¿le parece que oremos? Quizá la voz a veces se oiga demasiado enfática. Y es que sí, me apasiona el Espíritu Santo, me apasiona y yo deseo que el pueblo de Dios sienta esa pasión por la presencia de Dios y entender cómo Él es vivo, cómo Él es eficaz, cómo Él nos habla, cómo nosotros estamos en alguna cosa y Él nos llega a buscar. Hoy en la madrugada, yo simplemente estaba durmiendo y tuve una visión y me comenzó a hablar y me hablaba con base en la palabra. Y yo me senté en la cama y me quedé tan admirada y dije, Señor, ¿cómo tú eres? ¿Cómo tú traes la palabra? ¿Cómo tú nos instruyes? ¿Cómo tú me estás hablando? A eso estamos llamados todos, a una vida de relación, como cuando yo busco a alguien que le quiero pedir algo, le quiero comentar a algo, hago una llamada telefónica, escribo un mensaje de texto o converso con la persona de cara a cara. Así es de real nuestro Dios. Y por eso valoramos la palabra profética, porque estamos recordando que el valor de la profecía que estamos estudiando es que todos nosotros, los hijos de Dios, testifiquemos de Él, tanto de nuestra vivencia individual particular como de la vivencia congregacional.
Señor Jesús, gracias por hacerte presente. Gracias porque tú eres el que nos hablas, tú nos amas, tú nos llenas de ti, de tu amor, de tu paciencia, de tu perdón, de tu pasión. Hoy te decimos, Señor, abrazados a ti estamos, la roca firme, la roca eterna, aquel que tiene cuidado de nosotros, aquel que nos anima, aquel que nos redarguye, aquel que nos consuela, que nos abraza, que nos da un beso en la frente y nos dice, no teman, yo les ayudo. Les he llamado porque los amo, tienen propósito, por eso están en esta vida. No los estoy dejando huérfanos, estoy con ustedes y sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida, porque tengo pensamientos de bien para cada uno de vosotros. Señor, gracias. Gracias porque cuando estamos contigo somos plenos. Gracias porque cuando estamos contigo tenemos paz. Gracias porque tú soplas aliento de vida a cada uno de nosotros. Y qué bueno es pertenecer al cuerpo de Cristo y tener interacción con los hermanos y darnos cuenta que hay ahí alguien que nos mete el hombro en un momento específico, que ocupamos que alguien ore por nosotros, que alguien nos extienda la mano, alguien que nos diga, aquí estoy orando por ti, o puedo hacer una oración por ti, o orando por ti, el Espíritu Santo me reveló algo y traigo palabra de aliento, de vida, quizás de consuelo, de exhortación, pero todo va a ser para edificar, para que crezcas, para que te nutras. Hoy te pido, Espíritu Santo, que no nos callemos en hablar de tu bondad, que realmente seamos fieles testigos tuyos y que cuando sintamos de tu espíritu interceder por alguno de nuestros hermanos, no comencemos a decir qué raro, por qué pienso, no, orar y decir, tú sabes la necesidad que hay, se propicio. Y también que vamos a mandar un mensajito a alguien en el nombre del Señor que va a surgir efecto. Padre, que haya sensibilidad en nosotros, que haya amor. Señor, que cuando se postean en el chat, a los que están ahí unidos, que puedan tener esa educación, esa coinonía de saber que siendo cuerpo de Cristo nos retroalimentamos, nos animamos unos a otros, sentimos ese acercamiento a ti, pero también a nuestros hermanos en la fe, los cuales nos están también ayudando a mantener viva esa esperanza, esa pasión, esa seguridad porque tú nos hiciste así, Señor, seres sociables. Gracias te damos por eso. Que nosotros, Señor, no callemos en tener una palabra de aliento para nuestros hermanos, empezando por nuestros prójimos, familiares, los que tenemos en nuestro entorno inmediato y continuando con el cuerpo de Cristo. Seamos agradecidos, Señor, intercedamos por nuestros líderes y pastores para que tú los animes, para que los ayudes, para que los fortalezcas. Orando, Señor, en todo tiempo en favor también de los necesitados, de cualquier índole, incluyendo los hijos pródigos, incluyendo los que no han conocido todavía la verdad. Señor, tú eres la verdad, que nosotros con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos te pongamos en alto y que se cumpla la palabra que diga que tu reino se establezca en la alabanza y que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea, Señor Jesucristo, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Te decimos, tú vives y reinas por los siglos de los siglos y no queremos estar un solo segundo apartados de ti. Queremos respirarte, queremos sentirte, queremos vivir enamorados de ti. Sigue trabajando en nosotros, sigue fortaleciéndonos, síguenos animándonos, Señor, porque tu palabra, Señor, que hemos leído en el Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Gracias porque aunque nos hayamos subestimado, tú no nos subestimas, tú sí nos alientas, tú nos fortaleces, tú nos rodeas porque tú nos amas. Sea tu gracia y tu favor con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Un fuerte abrazo, amados hermanos. Evidentemente, este capítulo 13 va a quedar con una parte B. Vamos a completarlo en la próxima lección, si el Señor lo permite, donde, como les dije, vamos a estar hablando sobre Daniel. ¿Qué podemos aprender de este valor profético de este hombre de Dios? Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Que estén muy bien y que esto no pase así.
meditemos y atesoremos la palabra de tal manera que sea rema en nuestro espíritu, o sea, cobre vida. Bendiciones.